Saludos y bienvenidos al programa Hablamos de, como ustedes se darán cuenta, hoy un programa especial porque habitualmente no estamos los miércoles en pantalla. Un programa que tendrán oportunidad de verlo hoy, miércoles, y el jueves repetido en el horario habitual. Y es que en el programa Hablamos de, lo vamos a dedicar en el día de hoy a la Constitución española. Una Constitución que se aprobó concretamente en 1978. Hoy es un día festivo para todos los españoles y para muchos un inicio, prácticamente diríamos, de puente. Por ello, en primer lugar, quiero presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy aquí en los estudios de la Radiotelevisión Municipal Motrileña, los estudios que tiene ubicados en el Centro de Desarrollo Turístico. Dar las gracias, lógicamente, a los trabajadores del Centro de Desarrollo Turístico por cedernos una vez más estas instalaciones, así como a los compañeros de Telemotril que se han acercado hacia aquí para hacerlo posible. Paso a presentarle a los invitados que tenemos en el día de hoy, un día, como decíamos, especial, y comienzo presentando, nunca mejor dicho, a mi parte derecha, a la concejal del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López Cano, concejal del Partido Popular. Muy buenas. Muy buenas noches. Y gracias por estar hoy aquí, un día muy especial, me imagino, ¿no? Gracias a vosotros. Sí, yo creo que el día que hoy celebramos, el Día de la Constitución, es un día muy importante porque se aprobó un día como hoy, hace 39 años, un texto que ha servido para establecer las bases de la gran nación y el gran país que somos hoy. A lo largo de todos estos años nos ha estado arropando, cobijando a través de la normativa y a través de todo el sistema que viene establecido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución se estableció y se creó a raíz de un momento de transición entre la dictadura y la democracia, y entendemos, y entiendo yo, entendemos desde el Partido Popular, que es muy importante que se haya llegado a tener este texto en un momento donde se puso en consenso a determinadas fuerzas políticas, en un momento muy importante para nuestro país, y que se supo poner en valor con objetivos concretos que teníamos que trabajar todos juntos, unidos, para conseguir un Estado social y democrático de derecho. El haber unido a todas las fuerzas políticas y haber elaborado este texto, yo creo que es una herramienta muy importante que tenemos todos los españoles y que tiene nuestro sistema jurídico y nuestro sistema constitucional y España en general para poder afianzar las libertades, los derechos que recoge esta Constitución. Se marcó en varios objetivos. Estableció la pluralidad política, muy importante en aquella época, que dentro de este texto se recoja que haya pluralidad política. También se recoge que exista un sistema de autonomía solidaria entre ellas. Se recoge que se reconozcan derechos y libertades para todos los ciudadanos, también algo muy importante que había que recoger. En definitiva, un texto que está sirviendo y que ha servido para ser el país que somos ahora y una gran nación al cual nos tenemos que acoger. Luego ya adentraremos un poquito más. Sí, ahora seguiremos hablando. A la parte izquierda mía, parte contraria en las imágenes que están viendo ustedes ahora mismo en la pantalla, tenemos concretamente a Gádor Domínguez Segura, que es licenciada en Derecho. Un día muy importante el que celebramos hoy. Pues sí, la verdad que sí. Buenas tardes a todos. Y gracias por haberme invitado, ¿no?, a esta tertulia, porque la verdad que conmemoramos un día muy importante para todos los españoles, ya que la Constitución del 78 nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Garantiza los derechos y las libertades sobre todo. Además, es un texto que se hizo después de, como ha dicho también Ángeles, después de una controvertida etapa, después de una transición, después de la muerte de Franco, de 40 años casi de dictadura, y se pusieron en consenso muchos partidos políticos, gracias también a la Ley de Reforma Política, en donde fueron legalizados muchos partidos, la mayoría de los partidos, que hicieron que esta Constitución, la verdad, que empezaran a darle forma. Sí que fue complicado, fue una Constitución basada en otras anteriores, como en la de la República anteriores, por ejemplo, ¿no?, en la última República, o en la de la Pepa de 1812, y tiene, la verdad, que es una amalgama
es muy avanzada, pero tiene muchas cosas de esas antiguas constituciones, que eran muy avanzadas también a su tiempo. Por ejemplo, lo más importante que tiene es la descentralización, ¿no? La descentralización política y del Estado. Esa descentralización hace que las comunidades autónomas tengan sus propias competencias y además ya da pinceladas en 2 artículos de lo que son las administraciones locales. Luego también las cámaras, ¿no? El sistema bicameral, un sistema democrático bicameral. Por supuesto, ya existía en otras constituciones, pero aquí se desarrolla muchísimo más. Entonces, la verdad que un sistema muy, muy avanzado después de todos esos 40 años. Además, eso también hace que los derechos y las libertades de los españoles pues sean plasmados en esa norma superley, porque al final es una superley donde el ordenamiento jurídico de nuestro Estado se desarrolla a partir de ella, todas las normas. Donde viene reflejado pues, el derecho a la igualdad fundamental, el derecho del matrimonio, todo lo que antiguamente no había. Los socialistas, es verdad que en el fondo, como soy socialista, tengo que decirlo, ¿no? Nos sentimos orgullosos de esta Constitución y siempre hemos querido protegerla. Estamos convencidos y orgullosos de su elaboración, porque participamos en ella, y de su desarrollo, que también hemos contribuido bastante. Pero, sin embargo, sí que quiero esbozar unas pequeñas cosas que ya hablaremos ahora más adelante, que después de la crisis del 2008 que hemos tenido, una crisis económica que también ha sido social, y los ciudadanos han llevado a que esta crisis ha llevado a que los ciudadanos tengan una sensación de desamparo. Por tanto, nosotros sí creemos que habría que tocar un poquito esta Constitución. Hablaremos ahora. Adelantamos el tema, pero que además de ser fantástica, sí que queremos tocarla. Hablaremos ahora sobre si debemos o no debemos reformarla. También tenemos aquí en los estudios del Centro de Desarrollo Turístico a José Martín Estevez, que también es licenciado en Derecho. Muy buenas. Buenas noches. Una jornada importante la que celebramos en el día de hoy. Un día bonito y lógicamente que merece la pena conmemorarse. Yo, lógicamente, los compañeros han adelantado muy bien lo que supone nuestra Constitución, lo que ha supuesto en estos 39 años. Pero como bien has dicho, Pedro, la fecha de hoy me gustaría ponerla en valor, pero no la fecha de hoy, sino la fecha del 6 de diciembre del 78. Estamos en un momento en el que se habla de derecho a decidir, de soberanía del pueblo español, y en este momento esas dos ideas parece que a veces se confrontan, pero no son tan distintas, porque el 6 de diciembre del año 1978, o sea, hoy, hace 39 años, los ciudadanos españoles tuvieron ese derecho a decidir si querían someter su ordenamiento jurídico, porque la Constitución es un conjunto de normas, que compone el texto constitucional y que es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Y un ordenamiento jurídico, lógicamente, es la base de una democracia, es lo que regula una democracia. Con lo cual, los españoles tuvieron el derecho a decidir el 6 de diciembre del 78 si querían someterse a una Constitución como norma fundamental. Lógicamente, gracias a ello lo tenemos. Los españoles, por una mayoría muy grande, decidieron someterse a la Constitución. Y la Constitución fue tan importante porque en ese momento supuso el cambio de régimen, pasar de una dictadura a una democracia en la que se aseguraran valores fundamentales como la justicia, la igualdad, derechos fundamentales que, aunque hoy día, estábamos hablando hace un momento hasta incluso de la defensa que tenemos que hacer, triste defensa, porque debería ser algo real, del derecho de la mujer, el maltrato, o sea, eso cada día, gracias a Dios, lo tenemos más asegurado, pero tenemos que convertirlo en real. Aunque no lo creamos, son 39 años, y en 39 años España ha cambiado mucho. Y yo creo que la Constitución en la que vamos a reflejarlo, se estableció una división de poderes, que es lo que articula realmente una democracia, en que los poderes del Estado estén divididos y sean autónomos, con los fallos que a veces la gente podemos discutir y tal, pero hoy día España, gracias a ese cambio, a ese momento, y estos años, vamos a decirlo, porque en un momento de puesta en marcha de esta Constitución y, lógicamente, de una democracia, el comienzo fue muy difícil. Fue muy difícil, era una democracia que estaba agarrada por hilos, pero ha ido sorteando dificultades de todo tipo, como esos primeros años en los que fue difícil, había
había fuerzas y había poderes que no se adaptaban a este nuevo sistema que quería toda la sociedad española, y también tuvimos que luchar lógicamente contra un terrorismo de ETA que ponía las cosas complicadas, contra crisis económica, con una entrada de España en la Unión Europea, que parece que son muchísimas cosas las que han hecho que en estos años y bajo ese paraguas de la Constitución España se haya convertido en un Estado moderno, y una democracia muy, muy joven, que ha asegurado derechos. Hablaremos ahora de todos esos temas que ha apuntado concretamente José Martín Estévez. Y el cuarto de los invitados que tenemos en el estudio aquí, en el Centro de Desarrollo Turístico, es el concejal de Izquierda Unida, Cristian Linares Mingorance. Muy buenas. Muy buenas. ¿Fecha importante? Pues sí, bueno, antes de nada me gustaría felicitar, agradecer a Telemotriz la celebración de estos debates, porque bueno, después de una serie de años en los que el Consejo de Administración decía que no era una televisión muy transparente, que ahora tenemos la oportunidad de estar aquí hablando de la Constitución todos juntos, creo que es digno de felicitar a nuestra televisión. Y después un día importante, pues claro que sí, sobre todo por recordar a aquella gente que estaba en la calle luchando, aquella gente que pues con su lucha, con sus convicciones, con su vida en muchas ocasiones, pues sí que hicieron posible que a día de hoy pues tengamos esta Constitución. Pero tampoco podemos olvidarnos que esa Constitución nace en un momento concreto y después de una dictadura sangrienta, dictadura franquista, ¿no? Entonces, pues en aquel momento la Constitución que se elaboró era la que hacía falta para poder salir de un poco de aquella etapa tan oscura y aproximarnos un poco pues, a la democracia que había un poco en el resto de Europa, ¿no? Un poco más de modernidad para nuestro país, que estaba muy, muy atrasado. Entonces, bueno, se sientan las bases en ese marco de convivencia en aquella época, pero sí que creo que la Constitución ya ha cumplido de sobra con su recorrido y que no da respuesta pues, a muchos de los problemas que tenemos actualmente en nuestro país, por lo que, aunque ya se ha insinuado, ¿no?, un poco el tema de que hacer algunas pequeñas reformas dentro de la Constitución, lo que yo sí que defiendo es una Constitución completamente nueva, que de verdad que se adapte a las necesidades que tiene España actualmente, a todos sus problemas, tanto económicos, sociales, de autonomía, que el texto legal que se aprobó en ese momento pues no da una respuesta exacta. Bien, pues ha sido nuestra pequeña introducción que hemos tenido sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy, y yo les preguntaría a los cuatro de forma conjunta, y me da igual que empiece a intervenir cualquiera de los cuatro, ¿es una ley necesaria? ¿Es algo necesario tener una Constitución por la cual regirnos? José. Claro, yo mismo. Pues lógicamente no es una pregunta, o sea, fijaos si la respuesta es tan fácil. Lógicamente sí, porque cualquier Estado democrático, lo que hace la Constitución es inspirar al resto del ordenamiento jurídico, sienta unos valores, unos principios, una estructura del Estado, lo sienta todo. Y lógicamente estamos hablando de cuando se hizo, como ha dicho Cristian, recogía pues, las inquietudes que había en ese momento. La Constitución, norma necesaria, lógicamente lo es, pero no aquí, en cualquier ordenamiento jurídico. Pensad que todo el desarrollo de la legislación que tenemos en el Estado tiene que tener esa norma que la inspire y lógicamente, España no es un país diferente a los demás y se ha consolidado como una fuerza que garantiza los valores. O sea, los valores, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, es una norma inspiradora. No creamos la Constitución, salvo unos cuantos artículos, la ejecución directa no es lo normal, es una norma inspiradora. El desarrollo legislativo que se hace después es el que debe acompañar a todo el ordenamiento jurídico. Con lo cual, norma básica y fundamental, sí. Ahora vamos a avanzar, lógicamente, en si es necesario reformarla. Pues, lógicamente, cualquier ordenamiento jurídico ha de atender a la realidad social que se vive en cada momento. Los ordenamientos jurídicos deben adaptarse. Y como tal, si la Constitución necesita reformarse, tener pequeñas actualizaciones o actualizaciones, será lo que los ciudadanos en cada momento decidan, y sus representantes, lógicamente, deben atender a lo que la sociedad pida. Con lo cual, norma básica sí, norma básica, y no aquí, sino en cualquier ordenamiento jurídico. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no, José? Que sí es básica total. Además, la ley, el ordenamiento jurídico se rige por ella. Todas las demás leyes tienen que ir detrás. La fuente del derecho principal es la Constitución. Y, por supuesto, las demás leyes tienen que regular todo lo que en ella se dice. Pero el problema es que en ella hay muchas cosas que en esa Constitución no vienen. No vienen muchos temas de actualidad, que son ahora mismo muy importantes, como la violencia de género, la desigualdad entre el hombre y la mujer, el problema, que ya lo tocaremos ahora, de Cataluña,
y no da pábulo a todo lo nuevo que ha surgido. Entonces sí que es importante que ahí quede reflejado, porque al ser la norma suprema es bueno que todo el mundo tenga este libro y que vea que esos valores, esos derechos y esas libertades estén plasmadas en la Constitución, que es la norma suprema, como he dicho antes también, la superley de un país. Entonces ya como lo hacen otros países, nosotros tampoco tenemos que tener miedo a eso. Hay unos sistemas de reforma que son un poco ortodoxos, pero se puede hacer. ¿Y por qué no mejorar? ¿Por qué no avanzar con el tiempo, no? La norma importante, pero con cambio. Sí, nosotros, bueno, lo que pienso es que tenemos una de las democracias más sólidas de toda Europa y eso en gran parte es gracias a nuestra Constitución. Reforma sí, pero no reformismo por reformismo. Hay que tener, cuando nos pongamos a trabajar en la reforma, bueno, pues la garantía de que va a salir con consenso, la garantía de que va a haber un consenso entre todos los grupos políticos para sacar una norma y una reforma que nos ayuden a todos a, como bien ha dicho mi compañero y mi compañera, adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas circunstancias que hay en la realidad. Pero la reforma siempre y cuando sea con consenso, con diálogo, viendo a dónde vamos, qué queremos, cómo vamos. Y, por supuesto, nació desde el consenso y si se tiene que reformar desde el consenso. Eso lo tenemos que tener claro. Nuestra norma durante estos 4 años no ha servido para mucho. No ha servido para mucho y ha estado ahí amparándonos a todos los españoles durante 40 años en momentos muy complicados. Y es una norma básica que nació, como bien se ha dicho aquí, en un momento histórico convulso y complicado, pero que teníamos un objetivo común, que era llegar a un Estado social y democrático de derecho que hoy tenemos y que nos ha dado a todos muchas oportunidades, muchas libertades. Por lo tanto, por supuesto que entiendo que la Constitución es una norma importantísima, que, como bien ha dicho mi compañero José, cualquier Estado, cualquier nación debe de tener una Constitución que garantice sus bases, su asiento para poder desarrollarse. Y, por supuesto, que, bueno, pues desde mi punto de vista entiendo que la Constitución es necesaria con las reformas, pero siempre y cuando no podemos crear un debate, abrir un debate que luego no podamos cerrarlo. Tenemos que abrir un debate que podamos cerrarlo con un objetivo concreto y con unos fines concretos. Cristian. Bueno, pues sí, obviamente la Constitución, pues sí, como marco teórico sí que está muy bien, pero creo que necesitamos una Constitución que pase un poco de ese marco teórico al marco práctico, de verdad, que no encontremos una Constitución con derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, derechos que se quedan solamente escritos, pero que después los ciudadanos, las ciudadanas de nuestro país no ven plasmados en una realidad. También tenemos que recordar, se ha hablado mucho del consenso en el que se aprobó aquella Constitución, de quién se atrevió a votar esa Constitución a favor y quién no lo hizo. Eso también todo el mundo debería recordarlo, porque parecía que con la Constitución del 78 iba a llegar un poco como el apocalipsis, ¿no? Que traía el divorcio, el aborto, la autonomía, la educación pública gratuita. Eso parecía no gustar a todo el mundo en aquella época y creo que no está de más recordarlo. Igual que tampoco está de más recordar que nuestra actual población sí que es suficientemente madura, tanto a nivel político como a nivel social, y sí que puede enfrentarse a un proceso constituyente que lleve a una nueva Constitución en la que pues, todo el mundo tenga algo que decir, algo que proponer, y que así lleguemos a un texto que de verdad pues, represente a la totalidad de los españoles y españolas de nuestro país. ¿Y cómo podemos conseguir que esa Constitución llegue a todos? Por ejemplo, Cristian. Pues sobre todo tenemos que atrevernos a abrir ese debate, que parece que da miedo que la gente opine, ¿no? O sea, ya se hizo en su momento, no hubo ningún problema en que la gente votase esta Constitución, en llegar a acuerdos entre las diferentes formaciones políticas. Es algo que puede volver a hacerse, y más en la actualidad, cuando ahora mismo la gente opina más que nunca de cualquier tema, porque de verdad es como tiene que ser una democracia en nuestro país, ¿no? Que se les presente un texto sobre el que se puedan añadir ideas, quitar ideas, y que al final pues sea la gente la que decida pues todo lo que quiere y todo lo que no en nuestra Constitución. La Constitución del 78 nació y se aprobó por el 88% de los ciudadanos. Yo creo que es un porcentaje bastante elevado e importante que, bueno, que al final es lo que le da la solidez al texto, que es el que los ciudadanos hayan tenido la oportunidad de votarla.
Y por supuesto que más que hacer una Constitución nueva, quizá yo lo que entiendo y lo que creo es buscar entre todas las fuerzas políticas, al igual que se mantuvo y se dieron la idea y se puso sobre la mesa cada uno de las fuerzas políticas dónde queríamos llegar, que ahora también se haga de la misma forma. Yo creo que el diálogo se está llevando a cabo. De hecho, la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados se está reuniendo desde el año 2016 con los diferentes grupos políticos para empezar a trabajar sobre este texto y sobre las posibilidades que hay para poder mejorarlo y para poder cada uno aportar lo que sea. Lo que sí es verdad que no, lo he dicho antes, no podemos abrir un debate que luego no podamos cerrar porque es que pondríamos en peligro nuestra democracia. Tenemos que ir a abrir un debate con unos objetivos, repito, con un consenso y con unas miras, que sea seguir estableciendo un marco democrático, un marco con objetivos concretos y, sobre todo, que no rompa lo que ya se ha construido. Yo solo quiero hacer dos puntualizaciones a lo que dice María Ángeles, y es que todas las formaciones políticas no, la mía, por ejemplo, no está representada en ese tema, por lo tal ya no hay un consenso de todas las formaciones políticas. Por lo tanto, ya partimos de una cosa que es irreal. Así que ya por ahí empezamos mal. Después, creo que sí, tendría una aprobación del 88% de los españoles, pero es que muchos de los que estamos aquí hoy ni siquiera habíamos nacido en ese momento. Vamos a traer otra vez esta Constitución, la que nos trae la compañera. Vamos a traerla, vamos a votarla, a ver si tendría otra vez el 88%, la Constitución actual, que lo más probable es que no. Que lo que queremos es que haya una nueva de verdad que refleje la actualidad. Algo que este texto no recoge. Yo creo que nueva tampoco hace falta en el sentido de que el espíritu de esta Constitución, la verdad, que es el sentir democrático, y ese sentir democrático no hay que olvidarlo. No hay que olvidar nunca el pasado, está ahí para aprender y, por supuesto, esta Constitución, el espíritu de esa Constitución es ese. Es ese sentir democrático que antes no había, entonces tampoco tenemos que partir a partir de ahí. Sí que el método de reformarla pues es lo complicado. Es verdad que todos los partidos deben estar ahí y hay que idear un método en el que todos puedan aportar y sea pues el consenso real, que al final no sea el consenso del que tiene mayoría y tal cual, no, sino que sea un consenso real. Eso sí es importante. Pero yo creo que perfectamente se puede hacer a partir de la que hay, porque es verdad que es muy avanzada, no una Constitución que tú piensas a lo mejor que del año 78, pues yo nací el año siguiente y no había nacido todavía y la verdad que a veces la lees y tal y dices, jolín, pues sí es verdad que refleja algunas veces, sí refleja cosas de la actualidad, pero otras no, otras por encima, entonces esas en las que hay que incidir, pero el espíritu de esta Constitución es muy importante para recordar lo que nosotros somos, y somos democráticos, y entonces tenemos que jugar a partir de ahí, pero jugar bien, claro. José. Yo, en cuanto a la reforma de la Constitución, como hemos hablado, la Constitución es un texto jurídico garantista en cuanto a derechos y garantista en cuanto a la propia Constitución. Entonces, sí pienso, además, esto parece que nos lo meten en los que hemos estudiado Derecho en cuanto empezamos a hablar de Derecho Constitucional, te lo dicen, el ordenamiento jurídico, adaptación a la sociedad. Pero sí es cierto que el propio texto constitucional, artículos 167 y 168, si mal no recuerdo, establecen la propia forma, los propios procedimientos en los que han de reformarse la Constitución. Hay unos principios y unos valores básicos que para lo que se llama el núcleo duro de la Constitución, que para reformarse se exigen, es verdad que unos procedimientos muy complejos. Entonces, volvemos a decir, si es una necesidad, y ahora habéis tocado el tema catalán, que no voy a entrar ahora en eso, lógicamente, pero si es una necesidad, se exige casi un consenso de las fuerzas políticas, una modificación del preámbulo de la Constitución, una modificación del título preliminar, del título primero, del título primero, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Exigen un nivel de consenso tan alto, pero es que yo lo entiendo como cierto. O sea, tocar esas partes de la Constitución exigen, vuelvo a decir, prácticamente 2/3 partes del Congreso y del Senado, sí. Luego convocar elecciones generales de las nuevas cámaras que surjan. O sea, es un procedimiento tedioso. Y yo ahí reconozco que a Angie le doy un poco la razón, que iniciar procedimientos de reforma, porque se crean ilusiones,
iniciar procedimientos de reforma que luego no van a poder culminarse es un error. Ahora, si es necesario, y nuestros representantes políticos para eso están, para ponerse de acuerdo y ser capaces de sentarse en una mesa, como hicieron los padres fundadores de esta Constitución, sentarse en una mesa, y si es necesario porque el pueblo y la sociedad lo necesitan, han de revisarse. Y yo también digo que hay que revisar ciertas cosas, pero lógicamente con cabeza. O sea, lógicamente nuestros padres pudieron decidir esta Constitución si la sometían al ordenamiento jurídico o no, pero no quiero decir que esto se vaya a traer cada vez que hace falta una reforma. Las reformas han de hacerse con cabeza. Y si se hacen con nivel de consenso, no son tan escabrosas para la sociedad. Incluso reformas, estamos hablando de las partes más esenciales de la Constitución. Hace un momento se ha hablado de derechos fundamentales como el de, por ejemplo, el de la educación. No lo había pensado, pero lo estoy pensando ahora. Si nuestras fuerzas políticas, y esto sí es para abochornarse a veces, no son capaces de ponerse de acuerdo en un texto, en una norma, que estamos hablando de una ley orgánica que regula un derecho fundamental, como es el de la educación, y estamos hablando de un tema político, no constitucional, ¿eh? La Constitución establece como un derecho fundamental en nuestro país la educación. Pero, lógicamente, si nuestras fuerzas políticas, con respecto a la educación, cada vez que viene un partido con mayoría absoluta, la cogen, la modifican, la deshacen. No, la educación es un tema muy serio. Y hablo de educación igual que cualquier otra materia que regule un derecho fundamental. Pero tal vez estamos hablando de que lo que hace falta, lo que decís, consenso para todo. No, pero especialmente, Pedro, lo digo, especialmente para ciertas materias. La sanidad no se puede jugar con ella. La educación, como estábamos hablando, no puede llegar un partido político y cargarse las bases de un sistema educativo. No, corrijamos lo que funciona mal. Sentémonos en una mesa, en materias tan esenciales como esa. Estamos hablando de una ley orgánica de educación. Lo que no se puede hacer es atender al criterio partidista de cada partido, ¿no? Unas bases alejadas de premisas que no van a funcionar absolutamente para nada. Por eso vengo a decir que eso no lo hace cogiendo una Constitución, deshaciéndola y haciendo otra. No lo hace. No quiero decir que no tenga que tener correcciones, porque en la época que se hizo, ya vuelvo a decir, y en tema ahora que sí abochorna a veces, como el tema de la financiación económica de las comunidades autónomas, sistema tributario de las comunidades autónomas. En la propia Constitución se recogieron principios que creaban desigualdades. Ese tipo de cosas entiendo, y recogerlas que haga falta, lógicamente. Si un tema necesita un impulso y poniéndolo en la Constitución como norma inspiradora del resto de leyes, pues lógicamente que se reforme, pero atendiendo a los procedimientos que nuestra Constitución garantista hizo. Lo que no puede llegar es una mayoría que surja en un momento dado y cargarse los principios básicos del Estado, porque vivimos al lado de otros países democráticos que funcionan de una forma similar al nuestro, y nosotros no podemos venir una mayoría de mitad más uno cargarse el sistema. Perdona, José, de todas maneras, la crisis catalana que llevamos sufriendo durante los últimos años ha venido a decir también que tenemos una Constitución demasiado rígida, ¿no? Que haría falta un poquito poder, que los tiempos no son iguales hace unos años ahora, ¿no? Pero, Pedro, la Constitución que sea rígida no se hace cargándote los pilares básicos de la Constitución española, no se hace de esa forma, y además creando tú una propia Constitución. Fijaos lo que hemos estado hablando hace un momento, reforma de la Constitución de una parte esencial, 2/3 partes de Congreso y Senado, disolver. Si no te digo que no, si yo no te estoy diciendo que no, lo que te estoy hablando ahora de la crisis catalana es que un Parlamento que se debe a la Constitución y a su Estatuto de Autonomía, ¿vale? Me cargo el núcleo esencial de la Constitución, no pasa nada. Y teniendo en cuenta que hay una sociedad catalana y con mayoría absoluta, mitad más uno, que no representa a la mayoría del pueblo catalán, te cargas el sistema. No, hombre. O sea, que hay que recoger ciertas sensibilidades, por supuesto, que al final todo se convierte en economía, ¿eh? O sea, que vamos a hablar claro. No, yo solo quería decir que la reforma constitucional hay dos formas de hacerla. Efectivamente, el capítulo 2 del título primero, que es el más complicado, que ahí son los derechos fundamentales, que yo estoy en que por eso no hacía falta tocarlo, pero todo lo demás sí se puede reformar, porque el otro apartado de la reforma constitucional sí es más fácil. Entonces, es como se ha hecho, se hizo en el año 92 y se hizo también en el 2011,
que se reformó, primero fue el tema de los ciudadanos europeos que pudieran votar en España, si tenían la nacionalidad, y pudieran votar en las municipales. Adaptarnos al Tratado de Maastricht. Claro, el Tratado de Maastricht. Y luego, pues, el tema también del 135. Entonces, ¿por qué no seguir haciéndolo? Por ejemplo, el tema de Cataluña, de las comunidades autonómicas, pues podemos adaptar un poquito más al sistema federal. No, por supuesto, centralizar más, sino adaptar más las competencias, delimitarlas más en la Constitución, por ejemplo, para que sea más fácil el sistema de financiación también. Todo eso se puede dar una vuelta y fijarnos más en otros sistemas federales, y eso sí se puede cambiar. Eso con el modelo, en el sistema de reforma simple de la Constitución, como esos artículos están en el título, ahora no me acuerdo qué título es, pero sí que en el título 8, ahí no hay problema, eso lo podemos cambiar. Entonces, ¿por qué no vamos a tocar eso? Vamos a dejar los derechos fundamentales, que están claros, que es lo que no se puede tocar, y lo demás, pues vamos a intentar un poquito cambiarlo. Yo es que se ponga de ejemplo la modificación del 135 como un ejemplo a seguir para modificar la Constitución, me parece un poco casi abominable, ¿no? Porque una reforma que se hizo ahí de manera express, urgente, sin ningún tipo de debate público, sin que nadie pudiese opinar, y que eso sea el ejemplo de cómo hay que cambiar el artículo de la Constitución, desde luego que me parece completamente equivocado. Cristian, perdón un segundo. ¿Alguien puede decir lo que es el artículo 135? Que yo creo que la mayoría de los que estamos viendo el programa no sabemos siquiera de qué estamos hablando. El artículo 135 la estabilidad lo que recoge la estabilidad presupuestaria, que las administraciones públicas no puedan gastar más de lo que en cada momento, lógicamente, ingresan. Claro. Porque, bueno, por eso genera desestabilización. Perdona, que había cortado. En resumen, cedemos soberanía en nuestro país a la Unión Europea, que es la que impone un poco que primero hay que pagarle la deuda a los bancos y después, ya si acaso, nos encargamos de pagar la sanidad, la educación y lo que nos interesa a la gente. Al final, lo que nos queda es una constitución que no es una constitución del pueblo, es una constitución de los bancos. Y eso es lo que se consigue modificando un artículo concreto sin que la gente casi ni se entere de qué se está haciendo. Creo que ese, desde luego, no es, pero ni de lejos, el camino que hay que seguir para modificar ningún artículo de la Constitución, y menos uno tan importante pues como ese, ¿no? Que es el que al final le da autoridad a Rajoy y a Montoro para que hagan sus recortes en sanidad, en educación y demás. Yo, lógicamente, no estoy de acuerdo. Yo entiendo que ese artículo se modificó también en un momento que hacía falta modificarlo, donde había una situación económica en nuestro país muy complicada, y donde había que adoptar una serie de medidas. De hecho, se hizo en consenso con el Partido Socialista. Y eso es lo que tenemos que buscar ahora también, el diálogo de todas las fuerzas políticas para seguir reformando puntualmente todo lo que sea necesario. Yo no soy de las personas que crean en que haya que modificar la Constitución completamente, como dice el compañero de Izquierda Unida. Ahora sí es verdad que sí habría que tomar y que ver pues temas de Estado que son importantes, como es la sanidad, como es la educación. Sí es verdad que ahí a lo mejor tendremos que delimitar o que ver qué competencias y hasta dónde se le dan las competencias en materia de sanidad o en materia de educación a determinadas o a las comunidades autónomas en general. Y eso es importante porque fijaros lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Pues lo que ha pasado, yo creo que la Constitución ha tenido un papel muy importante. Lo que ha ocurrido en Cataluña, nuestra Constitución ha sabido, yo creo, y ha sido muy importante para evitar que pase pues lo que podía haber pasado. No se nos olvide que en los 2 meses, más o menos, que llevamos con este tema, mes y medio, 2 meses, han sido muchísimas las empresas que se han ido de Cataluña haciendo y desarrollando una inestabilidad económica, social, muy importante en Cataluña. De hecho, el artículo 155, el haberlo aplicado, ha garantizado de alguna manera en que el que no se desintegre literalmente pues la comunidad autónoma catalana, porque yo entiendo que se le estaba haciendo con el independentismo un flaco favor a los propios catalanes, además de también, por supuesto, a la unidad de España. La soberanía nacional es del pueblo español, no de los territorios. Y eso es lo que yo entiendo que tenemos que defender, la unidad de España, y tenemos que defender que nuestra Constitución ha tenido un papel muy importante. Hace poco leíamos en prensa cómo la Agencia Europea del Medicamento ya no quiere que sea Barcelona la capital europea del medicamento. ¿Ustedes creen que eso es lógico y es normal por la convulsión política que está ocurriendo en Barcelona por el tema del independentismo?
Yo creo que eso genera y eso da una inestabilidad, una mala imagen a Barcelona, una mala imagen a nuestra ciudad, y es lógico que una comunidad que no quiere ser europea pues no se la quiera bueno, pues ser sede de la Agencia Europea del Medicamento. Eso al final pues son muchos perjuicios económicos que también puede derivar en esa inestabilidad política que existe ahora, perjuicios económicos que están derivando en el pueblo catalán, que no tiene la culpa de lo que le está pasando. Y yo creo que tenemos que ser todos conscientes de lo que ha ocurrido, que aprendamos todos de la importancia y del papel que está haciendo nuestro texto constitucional ahora mismo, garantizando pues que no ocurra lo que ha pasado en Barcelona y en Cataluña en este caso, y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, muy orgullosos. Sí, estamos tratando el tema catalán ahora, ¿no? Con respecto... Bueno, os quiero recordar que estamos hablando de la Constitución, ¿eh? Sí. No estamos hablando del tema de Cataluña. Bueno, yo he planteado que si el tema Cataluña ha venido a decir que... No, con esto es referirse a que no es fácil. Que si queréis otro día tratamos el tema de Cataluña. No, pero me refiero, con respecto a la Constitución, vamos a pensar que hacer una reforma, como hemos dicho, que recoja el sentir, vamos a hablar de independentista, el nacionalismo, lógicamente, como libertad ideológica está perfecta, es válida en la Constitución, lógicamente adaptándose a la propia Constitución. Pero si la reforma que pretendemos hacer es para contentar a ciertos sectores, ya no llamamos nacionalistas, sino independentistas, es complicado. Para mí la forma es cómo establece una reforma, la plasma en un texto sin crear desigualdades, porque estamos hablando cómo haces tú en la Constitución o haces una parte de la Constitución adaptada a una serie de territorios, reconociéndole unos derechos que ya la Constitución vino a hacerlo. Oye, yo soy de los que pienso que si hay que modificar ciertas cosas, vuelvo a decir, que se modifiquen. Sentémonos en una mesa todas las fuerzas políticas y lleguemos a consenso. Esa es la complicación. Pero si se hace una reforma pensando en contentar a una parte del Estado, seguirán los problemas. Al final de cuentas, y tristemente hablando, y esto vuelvo a decir, hay que atizarle a... En fin, ha hablado el señor Montoro hace poco. Yo con esto, se ha creado una comisión de expertos, lo sabéis, que lo ha hecho el mismo gobierno, lo ha coordinado el mismo gobierno, una comisión de expertos para hacer la reforma del régimen fiscal y económico de las comunidades autónomas. Y en contra del criterio de esos mismos expertos, se ha aprobado el tema del cupo vasco y pasamos de Cataluña al vasco, al concierto vasco. Y el resto de partidos políticos, y en este caso incluido Podemos e Izquierda Unida, lo siento, Cristian, nadie ha dicho nada. O sea, el acuerdo entre gobierno y una parte, un sector o el PNV en el País Vasco. Y nadie dice nada. Y se está estableciendo un sistema a la carta para ello, en el cual te carga. Y digo, y no es culpa de la Constitución, sino es el desarrollo normativo que luego se hace. Te cargas de un plumazo los principios de solidaridad y proporcionalidad, que en el régimen, en el derecho fiscal, la proporcionalidad, el que más tenga, más paga. Y te lo has cargado de un plumazo, porque a una de las comunidades autónomas que tienen una mayor capacidad económica, les favorece. Es más, no van a aportar nada al Estado, nada. Incluso con las devoluciones correspondientes de IVA, un impuesto que no existía cuando nació la Constitución, por cierto, van a ser receptores de cantidad económica del resto del Estado, sin aportar nada. ¿Eso qué? En aras a aprobar unos presupuestos, pero nadie está en contra. Ningún partido político lo va a llevar al Tribunal Constitucional a ver si es constitucional o no. No, reforma sí, pero que atiendan al espíritu de todos los españoles. Porque yo soy andaluz, y yo veo que Andalucía, al final de cuentas, tenemos la autovía aquí en Motril, la última de España, o sea, la última de España de toda la costa mediterránea. Tenemos una presa vergonzosa, que esto no pasaría en ningún sitio de España. Si hablamos de igualdad, ¿dónde? Una obra de infraestructura de casi 300 millones de euros y no tiene conducciones. O sea, igualdad, hay que arreglar otras cosas de proporcionalidad, de justicia entre los ciudadanos españoles. Y por cierto, yo creo que eso la culpa no tiene la Constitución, la tienen los políticos que nos regulan, a los que votamos. Y perdón a quien se ofenda. Yo es que me quedo con que me llama la atención, ¿no?, que ahora el Partido Popular pues sea el defensor máximo, ¿no?, del gran defensor de la Constitución, cuando precisamente lo decía al principio, no todo el mundo vota a favor de la Constitución y precisamente sus mayores de Alianza Popular
fueron los que no se atrevieron a votar a favor de la Constitución que tenemos hoy en día. Pero bueno, al final supongo que con el uso de este texto te vas dando cuenta de quién manda, cómo manda y para quién manda, ¿no? Y al final lo que pasa es que quienes mandan son ellos, mandan como quieren, modifican las leyes según a su antojo y lo hacen, pues si ya lo hacían antes para quien le interesaba, después, y vuelvo a insistir en el tema del 135, después de esa modificación, pues sí que queda más claro todavía para quién manda, ¿no? Que son para las grandes élites financieras y económicas. Entonces, pues sí, me llama la atención eso, ¿no? La que no se votase a favor en su momento y que ahora, en cambio, son los grandes defensores de que la Constitución es la que es y su modificación es compleja, difícil y tampoco entendía lo del debate que se abre y que no se puede cerrar. No entiendo por qué no se puede cerrar un debate en torno a la Constitución. Claro que se puede cerrar. Claro que se puede cerrar, pero hay que cerrarlo, lo que he dicho, con diálogo, con consenso, poniendo encima de la mesa propuestas y llegando al mismo consenso y al mismo diálogo con el que se aprobó la Constitución en su día. Con todas las formaciones políticas. Así es cierto que es que yo reconozco que así debería ser. Es que si no es así, es mejor, hasta que no tengamos la garantía de que vamos a salir con un texto constitucional en consenso con la Unión y con de todas las fuerzas políticas, lo que he dicho antes, ¿para qué vamos a abrir un con lo que debate se puede, un debate estéril? Entonces se puede reconocer que ya han empezado mal. Entonces, ¿cómo? Se puede reconocer que ya han empezado mal. ¿Quién? Porque se ha excluido a Unidos Podemos del todo el tema de reforma de la Constitución. Vamos a ver, yo no he dicho que se esté excluyendo absolutamente a nadie. No, pero están excluidos. Bueno, pues no, mira, lo que yo tengo conocimiento es que está habiendo reuniones y se está escuchando a todas las fuerzas políticas, que esto no es de un día para otro, que una Constitución, por muy pequeña que sea la reforma, porque estamos hablando de algo muy importante, que es la base de la estructura de la sociedad y de las garantías que tenemos ahora mismo todos los ciudadanos, no se puede hacer de un día para otro. No sé el tiempo que se puede tardar. Pues el 135. El 135, como bien he dicho antes, surgió en un momento coyuntural muy importante y fue con... ¿Pero de qué reforma? ¿De qué reforma hablamos? Es que no es lo mismo. Es que no, pero no tiene... Yo en eso sí es cierto. Pero quiero solamente puntualizar una cosa. Sí, perdona, quiero puntualizar una cosa. Que cuando se hizo la reforma del artículo 135 para establecer de alguna forma, limitar que las administraciones no pudiesen gastar más de lo que ingresan, lo único que se perseguía era un fin común, es garantizar los servicios mínimos básicos y que no hubiese administraciones de derroche y de situaciones que desgraciadamente hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Y había que hacer esa reforma en la Constitución española y se ha hecho. Y se están adoptando medidas haciendo que ahora mismo España sea uno de los países que más está creciendo gracias a ese tipo de reformas. Eso lo tenemos que ver y lo tenemos que valorar y los datos están ahí. Y ese es un trabajo de todos. Ese es un trabajo de todos los grupos políticos, pero lo más importante, de todos los españoles. Pero sobre todo yo, cuando se habla de reforma, lo estábamos hablando hace un momento, yo no traigo un ideario, unas líneas básicas de cómo hacerlo, aporto lo que pienso. Y entiendo que una reforma de la Constitución, porque aquí se habla de reformar la Constitución, pero no he escuchado todavía qué es lo que hay que reformar de la Constitución. Y vuelvo a decir... Yo te lo digo, sí que sí. Es que se habla, tenemos un Estado autonómico, que también ese Estado autonómico ha ido modificándose. Lo recoge la Constitución, el título 8º de la Constitución con respecto a la distribución territorial del Estado, con sus competencias, con su autonomía, atendiendo al principio de solidaridad entre comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas que hoy tenemos, porque sé que se está hablando del sistema federal, las comunidades autónomas que hoy tenemos, algunas de ellas especialmente, han llegado a un nivel de competencia que no las tienen los propios estados federales, donde están recogidos un estado federal. O sea, un nivel de competencia muy alto, que yo no lo critico, si eso tiene que ser, que sea así. Pero me refiero, cómo reforman la Constitución y sobre todo cómo inicia un debate de reforma constitucional si no se va a llegar al nivel de consenso necesario para aprobarlo al final. Es que yo, cuando se habla de reforma de la Constitución, oigo propuestas, pero realmente no entiendo cómo la plasmaría en un texto constitucional. Y más atendiendo a unas mayorías. Como ha dicho Cristian, una reforma constitucional debe intentar, sobre todo cuando es la Constitución, atender casi al consenso. Lo que pasa es que hay partes de la Constitución que la reforma es diferente y no se va a frenar porque una parte o un partido político, pero lo ideal es sentarse a una mesa
sentarse a una mesa todos, y en eso tienes razón, todas las fuerzas parlamentarias, representantes de todas, y llegar a acuerdos. Lógicamente, lo que no va a hacer una persona es obstaculizar, un grupo político obstaculizar algo en lo que la gran mayoría cree que es lo cierto, y más el juego de mayorías precisas para cada parte de la Constitución. Pero el 135 no es el título preliminar. El 135 no es el título primero. El 135 no es, que parece que no se ha tocado aquí, porque nadie lo dice, es el título segundo de la corona, del rey de España. Entonces, tenemos una monarquía, lo votamos con la Constitución, lo votaron nuestros padres en la Constitución en el 78. Sí, hay que reformar ese tipo de cosas. Pues lógicamente, si algún día se llega a ese nivel de consenso y es necesario, pues se tocará. Recordamos, estamos hablando en el día de hoy, en el programa hablamos de la Constitución española. Llevamos 46 minutos de programa. Llevamos 46 minutos de programa y me gustaría que esta última parte del programa pues lo dedicáramos si hay que reformar o no, porque hemos hablado de que prácticamente todos habéis coincidido de que hay que hacer alguna reforma. Sí. Yo me gustaría que plantearan ustedes, aunque no dependen de ustedes, sino dependen de los demás de arriba, qué reformas se podrían hacer. Y les recuerdo, tenemos en el programa de hoy a la concejal del Partido Popular, Ángeles López Cano, a el licenciado en Derecho, José Martín Esteves, a la licenciada en Derecho también, Gador Domínguez Segura, y al concejal de Izquierda Unida, Cristian Linares Mingorance. ¿Hacemos reformas, no hacemos reformas? ¿Se hacen o no se hacen? Me gustaría que estos últimos 10 minutos del programa, porque lo vamos a ver si lo podemos cuadrar, nos dijeran propuestas que hacen ustedes, si se debe o no se debe reformar y qué se debe de reformar. Yo, si queréis, las tengo también más o menos, porque es verdad que el Partido Socialista, ya en la declaración que hizo de Granada de 2013, empezó a hacer un esbozo de esta reforma y luego posteriormente también ha estado matizándola, y es verdad que ya hay un texto más o menos que tiene por encima el Partido Socialista, donde podemos ver qué es lo que más o menos se incide, en dónde inciden más o menos. Tenemos varios ejes fundamentales, que son uno, fortalecer los derechos sociales, por ejemplo, lo que hemos hablado de la salud, la sanidad, la educación, la seguridad social, el derecho del trabajo, también la tutela judicial del derecho del trabajo, que no está amparada en la Constitución bien. Han surgido nuevos problemas de despidos, de tal que todo eso no viene en la Constitución. El caso, por ejemplo, de la conciliación de la vida familiar y laboral, no absolutamente viene nada en la Constitución sobre eso. El tema del derecho a la vivienda, donde hay que obligar a los poderes públicos también a amparar a esas personas que son desahuciadas, y eso tiene que ser un derecho constitucional, que tú puedas ir al Tribunal Constitucional. Reforzar los derechos medioambientales. Luego, el segundo eje también iría en orientado también a los derechos y libertades, no en este caso los derechos fundamentales, sino a los demás. Por ejemplo, las personas, llamarlos personas y no españoles, porque ya estamos en una sociedad más global en España. Luego, por ejemplo, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer, también muchas veces que vienen en títulos como en la corona. La igualdad entre hombres y mujeres, el caso del matrimonio, que siempre pone igualdad, pone entre hombre y mujer, ahí habría que eliminarlo también. Luego, otro eje, por ejemplo, sería el tercero, que sería también mejorar la calidad democrática de las instituciones. Sobre todo esto va orientado a paliar los casos de corrupción que ha habido y que han puesto los pelos de punta a todos los españoles. En este caso iría orientado también a facilitar a los afiliados a un partido político en la toma de decisiones de ese partido, a la transparencia, a limitar, por ejemplo, el aforamiento de los parlamentarios, a incrementar la proporcionalidad del sistema electoral en el Congreso de los Diputados. Voy a sacar las cosas más importantes, por ejemplo, también a reformar el procedimiento de reforma constitucional para que no sea tan excesivamente rígido como es disolver las Cortes, que eso lo hace casi imposible. Atribuir a las cámaras, por ejemplo, la designación de los magistrados al Tribunal Constitucional. El cuarto eje sería, por ejemplo, el tema del federalismo, que he esbozado un poquito antes, en donde habría que llamar también en la Constitución, tendrían que venir todas las comunidades autónomas por su nombre, incluyendo a Ceuta y Melilla. El tema del régimen de cooficialidad, eso de las lenguas de España, que todas las lenguas vengan como si fueran oficiales.
reformar el Senado para que sea útil, que eso es un debate que también está en la sociedad, el Senado que sea representativo de cada comunidad, por ejemplo. Impulsar instrumentos de colaboración entre administraciones, porque últimamente nos hemos encontrado que las administraciones no colaboran entre ellas y vemos que eso influye profundamente en los problemas. No sé, regular, por ejemplo, la cultura y la lengua de cada comunidad, eso lo hemos dicho. Garantizar la igualdad de todos los españoles en condiciones básicas de la vida. El tema de una renta básica para que aquellos que no tienen nada puedan tener algo siempre. Y la financiación, que lo hemos tocado ya, la autonomía local, que por ejemplo en la Constitución solo vienen 2 artículos del tema de los municipios, pues aquí sí que habría que hablar de las competencias. Y solo un poquito más, el quinto eje sería el tema europeo, que habría que tocarlo un poquito más, que la Constitución no viene, y dar a conocer también, y nombrar en la Constitución la Carta de Derechos Humanos. Bueno, como he comentado antes, yo no tengo este ideario. Lo que sí me gustaría volver a incidir es que más que la Constitución son las normas de desarrollo, en las que muchas veces tristemente todos nos ponemos de acuerdo. Yo atendería sobre todo, hay un artículo, el artículo 14 de la Constitución, que es el que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley. Ese artículo, aunque parezca una cosa, yo qué sé, una cosa diversa, una cosa muy normal o que hoy lo entendemos como algo normal, ese artículo es muy importante. Y ese artículo de la igualdad es el que en normas de desarrollo después nuestros representantes se cargan. Entonces todo lo que se atienda a romper la igualdad hay que corregirlo. Y voy a poner ejemplos, como he dicho antes, el régimen de financiación de algunas comunidades autónomas, que está recogido dentro de la Constitución y que atienden a privilegios de algunos frente a otros, rompen la igualdad. Cristian, me va a permitir en este caso que refiera a tu partido, porque no entiendo, por ejemplo, que dentro del régimen electoral general un partido, y lo digo, diría otro, pero es que está representado aquí como Izquierda Unida, que en un momento dado ha llegado a tener 1 millón de votos, haya un partido en una zona concreta del Estado que tiene 250.000 votos y tiene un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, en el Senado representación, más alta que Izquierda Unida. Estamos hablando de 250, 300.000 votos y tienen un grupo parlamentario mucho más representación que, por ejemplo, Izquierda Unida con 1 millón de votos. Pero estamos hablando, eso no lo establece la Constitución, lo establecen leyes que regulan la Constitución. Si nos ponemos de acuerdo, lógicamente, esas son las cosas que deberían hacernos sentarnos en una mesa. Bueno, tan de debate, yo es que no voy con un guión, tan de debate como hoy día, los españoles, atendiendo a la igualdad y a la autonomía que tienen las comunidades autónomas, no es lógico que un impuesto, y sabemos que un impuesto es un tributo que tiene una regulación estatal, con un hecho imponible regulado en el propio impuesto. Lo que no es normal es que por las competencias cedidas, un ciudadano de Murcia, del País Vasco, de Cataluña, de Canarias o de Andalucía, que por cierto donde más pagamos, manda carajo, perdón por la expresión, pero donde más pagamos sea en Andalucía. Son impuestos cedidos a las comunidades autónomas con el mismo texto normativo, pero las comunidades autónomas solo aplican el tipo que se va a pagar. No, eso no atiende a un criterio de igualdad. Será legal, que se ha conseguido que sea legal, lógicamente, pero no es justo. O sea, corregir en el sistema lo que atiende a ruptura de la igualdad y de la justicia. No es normal que un español, y por cierto, fastidia un poquito, que voy a poner un ejemplo. Me acuerdo la primera vez que fui a Murcia y venía en coche de Murcia, íbamos a entrar en Almería y ponía gasolinera. O sea, ya diferenciaban que el precio del combustible en Murcia era más bajo que cuando entraba en Almería. Por impuestos autonómicos. No, perdón. Un español no es distinto aquí o en Canarias o en Madrid. No, eso no atiende a igualdad. Esos son los errores del sistema que hay que corregir. Pero la Constitución no dice, la Constitución dice igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que puedan prevalecer discriminaciones de ningún tipo. Si entramos en este tipo de cosas, ahí es cuando falla. No la Constitución, sino las normas de desarrollo de la Constitución. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Reformas del texto constitucional y especialmente delicadas? Sí, pero sin crear privilegios. Sin crear privilegios. Y que otra desigualdad que hay, que no se cambie, que un partido político en un sitio cambie la aprobación de unos presupuestos o la composición de un gobierno por infraestructura. Que sabemos todos aquí que un dinero para infraestructura, si se quita de aquí, no llega allí.
O sea, si vamos a decir que llega más infraestructura o más inversión al País Vasco ahora y no llega a Andalucía, se rompe el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad es el que inspira, para mí, es el principio básico que inspira toda la Constitución. Con lo cual, reformas, pero que atiendan a la igualdad de todos los españoles. Cristian. Pues José, ¿qué te iba a contar de la reforma de la ley electoral? No, somos Yo los en grandes eso abanderados de esa reforma, te tengo que dar la pero razón. al final, ¿qué pasa? Que todo depende de la voluntad del PSOE y del PP, ¿no? Que son los grandes partidos, ¿no? que están ahí más representados. Pero eso al final lo que hace es excluir, ¿no? a otros millones de españoles que no han votado ni al PP ni al PSOE. Pero también lo comentaba hace un rato, ¿no? Como es algo que les beneficia, pues cuesta mucho más trabajo atreverse a cambiar algo así que al final pues le acabaría perjudicando de alguna forma. Yo voy a ser un poquito más concreto con el tema de las reformas que proponemos a la Constitución, ¿no? La primera de ellas está claro que es que defendemos un modelo de Estado federal, integrado por las diferentes nacionalidades y regiones de nuestro país. Eso vendría a dar solución de alguna forma al problema catalán, que la Constitución actual no ha sabido resolver de ninguna forma y que ahí estamos viendo cómo acaba todo esto. Se habla también del artículo 14, los españoles y españolas también son todos iguales ante la ley, algo que actualmente pues tampoco ocurre, porque voy a leerlo porque la lista es larga, pero es que al amparo de la actual Constitución, pues nuestro país ha entrado en una guerra sin que se le pregunte a los españoles, ¿no? Injusta y sangrienta. A nuestro país se le mintió con los atentados del 11M, se le atribuyeron a ETA con tal de obtener réditos electorales de algún tipo. Con nuestra Constitución se engañó también a muchas familias con el accidente del Jazz 42, que también tuvo unos cuantos muertos. Al final tenemos a partidos políticos, al primer partido político que ha sido pues declarado como una organización para delinquir, ¿no? Todo eso está al amparo de nuestra Constitución. Por lo tanto, ahí también hay que hacer un poco de cambio, de reforma, ¿no? Para que todos los españoles sí que sean realmente iguales ante la ley. Tampoco parece condenarlo de ninguna forma, ¿no? Porque al final pasa lo que pasa. Nuestra Constitución tiene que apostar por la transformación social. Lo que queremos es que haga la vida mejor de las personas y no de las élites financieras, ¿no? Nosotros queremos poder decirle a todos los españoles, a todas las españolas, que nuestra Constitución vela por sus intereses en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, en cuanto a cultura, y no que se esperen un poco que primero tenemos que pagarle a los bancos. Eso es lo que queremos que recoja nuestra Constitución, que vertebre, como he dicho, el Estado de la autonomía, que tengamos un modelo educativo real, no que tenga una ley de quita y pon, que según el gobierno de turno pues tenemos un modelo educativo o tenemos otro completamente diferente, que la justicia sea una justicia moderna, la modernización de todo el sistema judicial y por último pues la creación de una verdadera agenda social que vele pues por toda la problemática actual que existe, toda la pobreza que hay, pobreza a nivel general, pobreza infantil, el tema de los desahucios, todo eso que hay que explicar a los españoles pues lo que decía, ¿no? Que tienen que esperar un poquito porque primero prima la deuda. Bueno, yo entiendo que para reformar, y ya para concluir, para reformar la Constitución tiene que ser para buscar soluciones, no para buscar problemas. Eso lo entiendo así y es lo que tenemos que trabajar todos. No voy a entrar en debates porque yo creo que no es el día de entrar en debates en ese sentido. Cuando tú quieras, Cristian, hablamos de esto, pero yo no venía a cuestionar o a decir las cosas de las cuales, entre comillas, creo que nos ha acusado y que creo que hay ahí acusaciones muy, bueno, pues que no son correctas a mi punto de vista. Pero vuelvo a repetir, los ciudadanos, hoy yo les quiero transmitir el hecho de que sepan de que tenemos una Constitución que a lo largo de estos años nos ha traído libertad, nos ha traído derechos, nos ha traído garantías y que, a mi juicio, goza de buena salud con puntualizaciones. De hecho, hace poco en el Pacto de Estado que se desarrolló a nivel nacional contra la violencia de género, por fin, y eso hay que decirlo y agradecérselo a todas las fuerzas políticas, se ha llegado a un Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género. Ojalá llegáramos al mismo consenso para hablar de educación, para hacer un pacto de educación, un pacto de sanidad y de todas las materias importantes. Bueno, pues en este pacto de Estado se acordó, y es lo que quiero decir en referencia a la Constitución, se acordó que en las medidas cautelares, cuando la víctima de violencia de género se le pone una orden de alejamiento, que también esa orden de alejamiento se lleva a cabo a través de las redes sociales. Por ejemplo, las nuevas tecnologías. La Constitución se hizo en analógico, eso es así. Y hay temas que van avanzando y que se van distribuyendo y se van modernizando, como las nuevas tecnologías,
que hoy día amparan muchísimos ámbitos de la vida y que también sería un tema que habría que tener en cuenta las redes sociales, pero para las leyes penales, para las leyes civiles, para todo en general. Un pacto de Estado por la sanidad, un pacto de Estado por la educación, por la violencia de género, un pacto de Estado por la justicia, un pacto de Estado por todos los temas importantes para la convivencia democrática que nos da la Constitución. Una Constitución que, repito, y para concluir digo, creo que goza de muy buena salud. A mi juicio, en 40 años ha estado para las duras y para las maduras en momentos muy complicados, como el que acabamos de pasar hace poco en Cataluña, y que actualmente sigue trabajando y sigue sirviendo para garantizar los derechos también de todos los españoles y en este caso también de los catalanes. Por lo tanto, reformas de la Constitución sí, pero con consenso, con cabeza, con diálogo y con acuerdos y con objetivos claros. Por cierto, y para terminar, porque llevamos una hora, brevemente, ¿cómo pasan ustedes este puente? Tenemos varios días de fiesta. ¿Lo aprovechan o siguen trabajando? Bueno, pues yo estudiando porque me estoy preparando para el cuerpo de tramitación procesal de la Administración de Justicia y la verdad que tengo el examen a la vuelta de la esquina y la verdad que me gusta mucho y voy a estudiar, no voy a hacer poco más. Yo voy de viaje, tengo un compromiso familiar y voy de viaje ese puente. Yo intentaré descansar un poquito también, que también viene bien un puentecito para descansar. En familia. En familia, y seguro que se aprovechará intensamente, en familia. Pues de la forma que ustedes pasen el puente, que lo disfruten, y lo mismo le digo a ustedes, gracias por estar aquí. Recuerden, hemos tratado en el programa Hablamos de el tema de la Constitución española, hoy un programa un poquito más amplio. La verdad es que tendríamos no para uno, sino tendríamos para 2, para 3, para 4, incluso para 5 y para muchos programas más. La próxima semana trataremos otro tema de actualidad aquí en el programa de la Radio Televisión Municipal Motrileña, tanto en el formato de televisión como en el formato de radio. Hablamos de que ustedes lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.